manera muy breve y reiterando el agradecimiento que ya hace un momento les expresaba a todos nuestros invitados e invitadas que tenemos el gran gusto que hoy estén con nosotros. Nos orgullece, nos da mucha satisfacción tener hoy la presencia del intérprete en lengua de señas mexicana, Elí Pinacho Rangel, que nos comparte sus experiencias desde toda su trayectoria tan importante que ahorita comentaremos con esta conferencia titulada Lengua de Señas Mexicana, su relevancia desde ámbitos educativos para un desarrollo sostenible. Está dirigida esta participación a estudiantes, docentes e interesados en general en promover la concientización de la importancia de la comunicación inclusiva, en particular en la comunidad en situación de discapacidad auditiva para su inclusión social y educativa. Una actividad organizada desde nuestra Universidad de Guanajuato, en particular con el apoyo importantísimo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, con la presencia inclusive a quien también le agradecemos su asistencia el día de hoy, de la doctora Cristina Gimangi como secretaria académica. Es una participación también vinculada con la licenciatura en educación de esta universidad, de esta división del campus Guanajuato, con una unidad de aprendizaje en particular que estamos trabajando que se titula Estrategias Pedagógicas y Didácticas para Personas con Barreras en el Aprendizaje y la Participación. Como ya lo referíamos, pues hoy tenemos esta importante participación cuyo objetivo es que las y los participantes entiendan la relevancia de la lengua de señas mexicana desde una perspectiva mayor, no solo desde un enfoque de inclusión, sino del profesionalismo e impacto económico, social y de derecho, donde una acción tan simple como brindar servicios profesionales libres de barreras sociales marca un cambio trascendente hacia una sociedad equitativa. De ahí que tomar el referente desde los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030 que nos plantea la Organización de las Naciones Unidas y que no implica acciones de los estados parte a nivel de gobernanza, sino desde la sociedad, para la formación de profesionales orientados a ese objetivo general. Es estos conocimientos que nos compartió Eli y que hacemos propios con esta participación. Tenemos ya más de 700 inscritos, ya estaremos viendo ahorita cuántas personas ingresan, que seguramente va a ser muy copioso, como ya se dieron cuenta. Ahorita contamos alrededor de 300 ya. ¿Quiénes son nuestros participantes a quienes agradecemos y damos la bienvenida? Estudiantes y docentes de diferentes programas educativos de nuestra propia universidad, en particular de licenciatura y posgrados como educación, enseñanza del español, medicina, relaciones industriales, psicología, enfermería, administración, trabajo social, desarrollo docente, investigación educativa. Nos acompañan personal de educación especial y de otras instituciones de aquí mismo del estado de Guanajuato, pero también docentes de preescolar, primaria y secundaria, maestros de educación especial, estudiantes y docentes de escuelas normales, tanto de Guanajuato, pero también de otras entidades como son Jalisco, Zacatecas, Guerrero y Baja California. De las escuelas normales hay personas, en particular de carreras de educación primaria, educación especial e inclusión educativa, igual de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Guanajuato, de su licenciatura en intervención educativa y de licenciatura en psicología educativa. También una cantidad importante que despertó el interés de estudiantes de bachillerato de la Universidad de Guanajuato, incluso de secundaria también. Diferentes entidades ya en síntesis, desde hablando alfabéticamente desde Aguascalientes hasta Zacatecas y geográficamente desde Baja California hasta Yucatán, pasando por Campeche, Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y, como ya decíamos, Yucatán y Zacatecas. A todas ellas y todos ellos nuestra más cordial bienvenida, agradeciendo a Elí Pinacho Rangel que me permito dar una breve semblanza curricular de él, como formado como instructor alineado a los estándares de competencias ECO 217 y ECO 301 por el Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato, consultor, instructor
e intérprete de lengua de señas mexicana y miembro practicante de lengua de señas mexicana del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Actualmente funge como enlace administrativo en el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, el INGUDIS, que es nuestro instituto en el estado de Guanajuato. De 2014 a la fecha, ha brindado servicios de interpretación y capacitación en lengua de señas mexicana en ámbitos públicos y privados del estado de Guanajuato. Se ha profesionalizado principalmente en ámbitos jurídicos a través de las capacitaciones que dispone el sistema de la Suprema Corte de Justicia, así como de los talleres nacionales de profesionalización de los servicios de interpretación en lengua de señas mexicana en el ámbito jurídico, organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tribunales de la Ciudad de México. Participante en foros de traducción e interpretación organizados por la Academia Mexicana. Fue parte del equipo interinstitucional de diseño y asesoría de la estrategia digital en lengua de señas para Guanajuato del gobierno del estado. Eli, es un gusto, un agradecimiento que estés con nosotros el día de hoy. Aquí están algunos datos de contacto para con él, pero sin más preámbulo y agradeciéndole nuevamente a Eli y a nuestras autoridades de la Universidad de Guanajuato y en particular de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, con la presencia de la doctora Cristina Gimangi, a quien le agradeceré y le cedo el micrófono para que nos haga favor de darnos la bienvenida. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias, maestro. Antes que nada, felicidades porque sí llevan 260 personas. Es un interés increíble. Les agradezco a todos los presentes por estar aquí con nosotros esta tarde. No solo porque es un tema de suma interés para todos, creo que trabajamos en la educación, sino porque, particularmente a mí me interesa mucho. Creo que desde hace unos años, unos 10, 15 años, me ha fascinado, me han fascinado las lenguas de señas. Y seguro que ustedes son conscientes que esas lenguas son igual o tienen una diversificación igual que a los otros idiomas que platicamos o hablamos. Y justamente es esa conexión casi neurológica que siempre me ha interesado. No sé si han intentado, o algunos sí son usuarios de la LSM u otras lenguas de señas, pero no es tan fácil como parece, no es tan fácil ni tampoco como tal vez hablar un idioma, porque se requiere otra conexión y esa conexión es muy física. Y se da mucho para la confusión y yo tengo muchísimo aprecio para no solo los usuarios, sino en específico para los intérpretes de lengua de señas. Por mi formación y pasión, soy traductora y obviamente tengo conocimiento, un poco conocimiento de la interpretación. Fungí anteriormente como intérprete. Pueden imaginarse que con mi nombre, el español no es mi primera lengua, ni el inglés, sino solía trabajar como intérprete en situaciones, en servicios públicos más bien, entre húngaro, que es mi lengua materna, e inglés, cuando vivía en otro país. Y en ese entonces, obviamente, me di cuenta, no todos somos para la interpretación simultánea, es decir, es una actividad que pues usa el cerebro y carga mucho al cerebro. En el caso de dos idiomas hablados, escuchar y hablar al mismo tiempo. Entonces, en el caso de lengua de señas, casi siempre se trata de esta modalidad simultánea cuando se escucha y usa señas al mismo tiempo, o al revés, cuando ve las señas y produce, ¿no? Entonces, es una carga cognitiva increíble que creo que merece mucho conocimiento.
Y como ya mencionó el maestro, y seguro que también va a hablar de ello un poco Eli, aunque tiene un enfoque educativo su charla el día de hoy, pero es muy importante que los intérpretes de lengua de señas facilitan la comunicación. No quiero usar metáforas como son puentes, estas cosas, sino verdaderamente facilitan la comunicación y dan una oportunidad a personas que de otra manera no tendrían la oportunidad de acceder a servicios que pueden ser muy sencillos, ¿no? Obviamente en una consulta médica, a veces en ciertos aspectos legales, pero la educación. Y en este caso hay que mencionar que hay países donde este tema está un poco más desarrollado, incluso cuentan con escuelas hasta el nivel universitario, por ejemplo en Gallaudet, que es una universidad que se especializa en los estudios para personas con discapacidad auditiva, ¿no? Y en México todavía tenemos ciertas carencias, pero creo que en los últimos años, y Eli no me va a dejar mentir, se ha acumulado una demanda y hay una fuerte inercia para mejorar las condiciones, no solo de los intérpretes, sino más bien a través de los intérpretes de la comunidad sorda y personas con discapacidad auditiva. Entonces, por estas razones, y es por mi interés que yo tengo el placer de conocer a Eli y me da muchísimo gusto que va a compartir su conocimiento y experiencia con ustedes de esta tarde, y le damos la más cordial bienvenida y espero que les guste y por favor, con mucha confianza, aunque sean de otros estados de la República, que por favor, si no con él, pero a través de él, tal vez podemos incluso orientarles con quién pueden acudir justamente para que esos servicios se mejoren, que haya una profesionalización de los intérpretes y que su trabajo esté reconocido para y en el servicio de la comunidad sorda y las personas con discapacidad auditiva. Entonces, sin mayor preámbulo, Eli, muchísimas gracias. Un gusto verte. Una disculpa que tengo otro congreso el día de hoy. Me voy a retirar como a la mitad de tu charla, pero seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cristina. Y para facilitar la comunicación justamente con este tema, agradeceremos que cierren sus micrófonos a todos nuestros participantes y si les es posible y les complica, también sería conveniente a la mayoría cerrar su cámara para facilitar la transmisión. Muchísimas gracias por su presencia. Eli, es tuyo el micrófono, la cámara. Muchas gracias, Luis, doctora Simanji. Gusto en verte. Gracias por la calurosa bienvenida. Muchas gracias. Y bien, respetando el tiempo de todos, de antemano una disculpa por los 15 minutos de demora. Tuve algunas complicaciones técnicas, pero ya estamos aquí. Vamos a entrar entonces de lleno a esta charla, ¿sí? Más que una conferencia, es una charla que quise llevar a cabo, que propuse a la Universidad de Guanajuato este espacio, y agradezco de antemano a la universidad por este espacio que nos permitieron para abordar este tema, ¿sí? Lengua de señas mexicana, su relevancia desde ámbitos educativos para un desarrollo sostenible. Ahorita vamos a ir desglosando el por qué desde ámbitos educativos y por qué tiene que ver esto con el desarrollo sostenible. Primeramente, no sé si ustedes tengan en mente a qué nos referimos con el desarrollo sostenible. Si bien Luis nos dio un avance de qué es este desarrollo sostenible, citando precisamente a la Organización de las Naciones Unidas. El desarrollo sostenible tiene que ver con este siguiente triángulo, miren. Este triángulo de equilibrio en tres cosas vitales para el ser humano: lo económico, lo social, lo medioambiental.
¿Cómo es este equilibrio entre la economía, la sociedad, el medio ambiente, entre aquello que es una economía, un recurso viable, equitativo, donde todos puedan acceder, una sociedad donde todas las personas se puedan desarrollar y acceder en cualquier circunstancia, independientemente de la circunstancia en la que vivan, que el entorno, el medio ambiente donde se desarrollen sea viable, sea vivible? Esto, si lo analizamos a detenimiento, no existe. Hoy en día aún no existe ese desarrollo tangible donde estas tres partes se estén cumpliendo. Aún no. Por eso es que existen estos objetivos de este desarrollo. ¿Cuáles son los obstáculos a los que nos encontramos como sociedad que nos impiden alcanzar el desarrollo sostenible? Principalmente, y en la cual nos vamos a enfocar, es desigualdad social y pobreza. Y aquí vamos a ir desglosando cómo la lengua de señas mexicana entra como soporte para que desaparezca esta desigualdad social, para que aquellas personas usuarias de lengua de señas mexicana, personas sordas, puedan acceder en equidad, en igualdad a otras personas en cualquier circunstancia. Bueno, haciendo una pausa un poquito a los objetivos, son los siguientes, por si no los conocen algunos de ustedes. Estos son los 17 objetivos que se tienen. Objetivos de desarrollo sostenible. De estos 17... Una disculpa, Eli, no sé si estás compartiendo pantalla. No, todo se queda en mi pantalla principal, en mi imagen. ¿No está Ok. destacada? Sí está destacada, no te ok. vemos y no sabemos si tienes una presentación. Una disculpa por interrumpir. Estoy viendo la presentación, Cris. ¿Sí? Entonces soy yo, una disculpa, perdón. Entonces, Pues, sigan. sí, es un poco borroso, pero aprovecho. Yo también estoy viendo la presentación, gracias. Perfecto, gracias. Aprovecho para informarles que amablemente Eli nos cederá su presentación al final y se las mandamos por correo, para que no se preocuparan tanto por esto, pero adelante, Eli, disculpa. Sí, descuide, no hay problema. Sí, efectivamente la calidad de internet a veces nos falla y no va a ser muy nítida, principalmente el texto, ¿sí? Pero voy a ir resaltando los puntos de cada una, ¿sí? No se preocupen. De estos 17 objetivos que les comentaba, estos 9 de 17 es donde el uso de la lengua de señas mexicana sí recae su importancia. El primero de ellos, marcado en rojo, fin de la pobreza. El segundo de ellos, salud y bienestar. El tercero, educación de calidad. El cuarto, que lleva el número quinto, igualdad de género. El número octavo, trabajo decente y crecimiento económico. El número 9, industria, innovación e infraestructura. Número 10, reducción de las desigualdades. Número 16, paz, justicia. Número 17, alianzas para lograr los objetivos. La pregunta, ¿por qué incide el uso de la LSM en alguno de estos? ¿Por qué? Bueno, precisamente cuando una persona, por su limitación en comunicación, por su condición, no puede acceder a un servicio, a un empleo, a una atención de salud, a justicia, a educación, a etc. infinidad de cosas que cualquiera de nosotros accedemos con total naturalidad, cualquiera de esos derechos se ven vulnerados. Cualquiera de esas actividades se ven bloqueadas. Por el simple hecho de que si yo, como proveedor de servicio, servidor público, instancia, maestro, maestra, abogado, etc., profesión que yo esté ejerciendo, si yo no tengo la capacidad de brindar mis servicios profesionales a una persona que utiliza cualquier otra lengua, cualquier otro idioma, ahí es donde se encuentra mermada la accesibilidad a lo que solicitaba la persona, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra ese impacto, ¿sí?
ese uso sustancial de la lengua de señas mexicana. Si bien, como bien mencionó hace un momento Cristina, existen los intérpretes profesionales de lengua de señas mexicana que se han desarrollado, se dedican a esta profesión y brindan sus servicios para servir, si bien no lo quiso mencionar Cristina, pero es utilizado por el gremio, fungir como ese puente entre la comunidad oyente y la comunidad sorda. Sí, existe esta profesión, sí, existimos. Sin embargo, ¿qué pasa por la poca cantidad de profesionales que existimos? ¿Qué pasa por la poca disponibilidad para nuestra contratación o nuestra localización y poder atender en un lugar remoto un servicio que se requería? ¿Qué pasa? Se bloquea ese acceso a un derecho humano, ¿sí? Por eso, si de primera persona no hay la existencia de la lengua de señas y hay la dificultad de conseguir el soporte de un traductor, de un intérprete, se imposibilita totalmente el acceso a lo que la persona necesita, ¿sí? Ahí es entonces la relevancia de por qué el uso de la lengua de señas mexicana en cualquier aspecto de la vida, principalmente en estos 9 objetivos que están marcados como objetivos para el desarrollo de una sociedad, el uso de la lengua de señas mexicana es imperativo, ¿sí? Pasemos al siguiente punto. Vamos a analizar 5 en total, ¿sí? Los vamos a ir desglosando. Este es el segundo de ellos. ¿Qué es la lengua de señas mexicana? Por aquí estoy viendo en el chat, no sé si lo están desactivando los que están coordinando el programa de hoy, pero si se pudiera permanecer activo el chat para ir compartiendo algunas reflexiones, tanto de los que están como auditorio, como de mi parte, y poder atendiendo las cuestiones o dudas o comentarios que vayan compartiendo ahí. Respecto a este punto, la lengua de señas mexicana. Sí, si bien este último año nos ha hecho ver que existe, que es utilizada, ha sido cada vez más evidente a través de videos en las redes sociales de personas interpretando, personas sordas señando, compartiendo algunos temas, algunos campos semánticos, algunas señas de estos campos semánticos. Conocemos que existe, ¿verdad? ¿Qué es la lengua de señas mexicana? Pero específicamente, ¿qué implica? ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? Voy a destacar aquí algunos puntos que les pueden servir para clarificar qué es, ¿sí? El primero de ellos es un método de comunicación equivalente a cualquier otro. Hablar, escribir, señar. Cualquiera de estos 3 son métodos de comunicación que puede utilizar cualquier ser humano, ¿sí? El segundo aspecto, la lengua de señas mexicana es el canal primario de comunicación, es una lengua materna de las personas sordas en México. En este punto número 2 voy a hacer una pausa. Ustedes seguramente cada vez más encuentran videos subtitulados, ¿no es así? Estos videos subtitulados son muy buenos, son muy eficientes para aquellas personas que saben leer. ¿Qué pasa en el ámbito educativo para las personas sordas? De los más de 500 inscritos que había, de los cuales tuvo a bien compartir Luis de quiénes fueron los que estaban registrados, de esos 500 más o menos, aproximadamente un 10%, 20% son de ámbitos educativos, estudiantes de ámbitos educativos, ¿sí? No me voy a enfocar con quienes ya sean docentes, ¿sí? Principalmente me voy a enfocar a quienes son del alumnado. Un 20% aproximadamente. De ese 20% que nos quedamos con unas 100 personas, pongámosle un número, ¿no? Unas 100 personas. De estas 100 personas, ¿cuántos eran de educación especial o son de educación especial? ¿Y cuántos de estos que son de educación especial, dentro de su currícula,
llevan la lengua de señas mexicana como una materia de aprendizaje. No una unidad muy básica, muy comprimida, no, una materia. Me atrevo a decir que de ese porcentaje de los que estaban en educación especial o están en educación especial, ninguno lo lleva como materia fija en su currícula de estudios. Sí existe para algunos de ustedes, dependiendo de dónde estén estudiando, para algunos existen como unidades de aprendizaje, unidades adicionales. Sin embargo, es muy poco. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces cuando llegan y empiezan a ejercer como docentes, como maestros, sea desde el kinder, primaria, secundaria, donde empiecen a ejercer? Llega un chico sordo, una chica sorda, niño, niña. Primer punto, si el niño o la niña en casa no aprendió una lengua de señas, sus padres nunca le enseñaron una lengua de señas, ahí hay un primer punto crítico. El niño llega en un total limbo lingüístico. Ni conoce lengua de señas mexicana, ni una lengua de señas materna, ni el español, ¿sí? Un niño de 5 años, 6 años que ya llega a una educación básica de primaria, comúnmente ya puede utilizar el español, lo entiende en un grado familiar, coloquial, y el aprendizaje del español es sencillo, hasta cierto grado, ¿no? Ustedes quienes están estudiando docencia, educación, son los expertos en ese punto. ¿Qué pasa con el niño o la niña sorda que llegan en ese limbo lingüístico que ni lengua de señas ni español aprendieron a una edad de 5 o 6 años? ¿Cómo le van a enseñar? ¿Le van a permitir el acceso, la inscripción a la escuela? Lamentablemente algunas escuelas no los aceptan, los envían a educación especial. Ok, van a educación especial. En educación especial están los maestros, maestras de educación especial. ¿Cuántos docentes de educación especial dominan la lengua de señas mexicana? También un porcentaje bastante bajo. Aquí nos comparte Merari. En su institución lo tuvieron como materia, pero solo en su primer año. Lo que les comento, ¿no? Solamente se queda en un punto muy acotado como una unidad de aprendizaje bastante corta. ¿Con qué herramientas se quedan ustedes que están estudiando educación o docencia de educación especial? Con muy pocas, ¿verdad? Si ven, no se queda ahí. El chico va creciendo, supongamos que en educación especial adquiere el vocabulario de lengua de señas mexicana, empieza a compartir la lengua con demás personas de la comunidad sorda, domina, se vuelve experto en la lengua de señas mexicana, pero ¿qué pasó con el español? No lo aprendió. Pudo haber aprendido algunas palabras, pudo haber aprendido a leer y escribir algo muy básico, muy elemental, algo coloquial, familiar, ¿sí? Pudo haber llegado hasta secundaria con apoyo de sus maestros, de sus compañeros. El chico o la chica quieren estudiar su bachillerato. ¿A dónde van? Muy pocos sistemas de educación media superior hay la disponibilidad para personas sordas que desconocen el español y puedan estudiar su educación preparatoria o bachillerato. Logran de muy buena suerte su educación media superior y se van buscando su licenciatura. Quieren profesionalizarse, quieren desarrollarse como cualquier persona, como cualquiera de ustedes. Se esforzaron y ya están aquí en una licenciatura, o quienes están en media superior, hasta ahí donde están. La persona busca, no encuentra. De forma pública y privada, o únicamente tengo entendido que 3 o 4 universidades en el país tienen
educación incluyente con el soporte de intérpretes para personas sordas. Donde no lo hay, la persona sorda se queda limitada con esa barrera supergigante, una barrera social que ya no le impide acceder a eso que buscaba por el solo hecho de que no conoce el español como segunda lengua, solamente tiene su lengua materna, la lengua de señas mexicana. Así de impactante es la realidad con la que nos encontramos, ¿sí? La lengua de señas mexicana como su lengua materna, por el contexto social en el que vivimos, lamentablemente no es suficiente para que las personas puedan acceder tan solo a esta característica de su listado de derechos que tienen a la educación. El punto número 3 de la lengua de señas mexicana. Como toda lengua o idioma posee su propia sintaxis, gramática y léxico. La lengua de señas mexicana no es mímica, no es movimientos al azar. No, hay vocabulario, hay léxico, hay un orden, hay una sintaxis, hay una gramática, fonología muy específica de la lengua de señas mexicana, ¿sí? Y se tiene que usar así. El punto número 4 dice así: es una lengua impregnada de cultura de la comunidad sorda. Todos estos rasgos fonológicos de la lengua de señas mexicana están totalmente impregnados de la cultura de la comunidad sorda. ¿Por qué? Si ustedes encuentran a una persona sorda del norte, del centro y del sur del país, van a ver que su forma de expresarse es muy diferente, al igual que en el español. Así como hay las pronunciaciones, los tonos diferentes de voz, es similar la lengua de señas. Y esto es parte de su cultura de las personas sordas. Dentro de esta misma cultura hay otros rasgos que a fondo, cuando se estudian, se investigan, se analizan, uno los encuentra y dice, sí, es una lengua llena de cultura. Y la cultura se expresa con la lengua, ¿sí? Esto, a grandes rasgos y de forma concreta, esto es la lengua de señas mexicana, ¿sí? De ahí que no es simplemente caras y gestos y movimientos para expresar algo. Ahora, pasando al siguiente punto, el número 3, ¿cuáles son los efectos negativos por no utilizarla? El primero ya lo vimos, el rezago educativo. Del 100% de personas sordas en el país, ¿cuántos se pueden topar con esta barrera de ni siquiera poder acceder a educación primaria, a media superior o a superior, por el solo hecho de que no saben español, nunca se les enseñó el español y su única lengua es su lengua materna, su lengua principal, la lengua de señas? El segundo, pobreza. ¿Qué pasa entonces? Si no tuvo educación, si no sabe leer y escribir ni siquiera lo básico, llegan a una empresa donde, digamos, contratan a cualquier persona, pero para contratarte tienes que leer y escribir. Y lo que yo, como tu superior, te voy a dar como indicaciones va a ser en español. La persona sorda sin saber español, otra vez, ahí quedó. ¿Por qué? Porque aquí en el centro de trabajo donde pretendía ingresar, no hubo esa accesibilidad de cambiar el método de comunicación y que sin problema la persona entre, ¿sí? Es muy poco el porcentaje de personas sordas que logran acceder a un empleo. Al menos aquí en el estado de Guanajuato, desde el área en la que me desempeño dentro del estado, me he encontrado con eso, ¿sí? Llega una persona que tiene muchas ganas de trabajar, ha trabajado en autolavados, ha trabajado en una taquería, ha trabajado por aquí, por allá y lo ha hecho muy bien. Tal vez se le apliquen unas 2, 3 pruebas y tiene habilidad, es muy ágil,
sabe seguir indicaciones, pero al momento de pasarlo y la empresa le solicita un certificado de secundaria mínimo, la persona no lo tiene, o que sepa leer y escribir, la persona no sabe leer y escribir. Otra vez entra ahí este punto, se queda sin trabajo, esto le afecta económicamente y entra en el porcentaje de pobreza medida, ¿sí? Dentro de la pobreza medida. No pobreza extrema, pero sí dentro de un porcentaje de pobreza. Número 3, injusticias y violación de derechos. Una persona sorda que llega a un MP, a fiscalía, a un juzgado, a un proceso judicial, si la persona no sabe español, sabe lengua de señas, y pongámoslo más complicado, una persona sorda que ni siquiera lengua de señas mexicana pudo desarrollar al 100%. También ahí hay un porcentaje alto de personas que al 100% dominan la lengua de señas mexicana, ¿sí? ¿Qué pasa? Llega un proceso jurídico de cualquier grado. Otra vez, es recibido, no sabes español, no nos entiendes, trae un familiar que hable por ti. La persona es totalmente capaz en su estado de derecho de por sí misma valerse. ¿Por qué tiene que requerirse un tutor, digámosle así, jurídicamente, para que hable por ella, por esta persona? Si no se encuentra un intérprete, un traductor, pues ni modo, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija. Son situaciones de verdad complicadas, dolorosas, ¿sí? Cuando uno llega y se encuentra esa situación que está pasando ahí, llegan a lastimar, ¿sí? Son dolorosas, son cansadas. Algo similar a lo que comenta aquí Graciela para los padres de familia, encontrarse que sus hijos no encuentran igualdad de condiciones, de oportunidades, es un calvario, como bien dice Graciela. El siguiente punto, vulnerabilidad. ¿Cómo se encuentran vulnerables? Hoy por la mañana estuve presente en una conferencia de la Suprema Corte en una de sus jornadas de capacitación y precisamente abordaban el tema de discriminación interseccional. ¿Qué es? Suena un tema muy, muy complicado, muy complejo, pero es cuando una serie de circunstancias se reúnen en una misma persona y generan esa circunstancia de discriminación interseccional. Puede ser por edad, por género, sexo, discapacidad, pobreza, condición social en la que se encuentra. Imaginen una situación de una... no es bueno tocar ejemplos, pero a veces solo así es claro para todos nosotros el grado de impacto. Una chica sorda, sin acceso a educación básica, únicamente conoce su lengua de señas en su entorno familiar y amigos. Llega una chica sorda a un tema jurídico donde hubo violación de derechos, se encuentra con una serie de servidores públicos que no saben cómo atenderla, cómo recibirla, cómo brindarle atención, desde el hecho de recibir su denuncia, su queja, a lo que ella va a buscar el servicio, sin encontrar cómo brindarle atención psicológica si lo necesitara. Imaginen la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra esta persona. Seguramente algunas de ustedes como mujeres entenderán qué se sentiría, ¿verdad? O qué se siente. Tal vez algunas de ustedes lo han sentido, no lo sé. ¿Cuál es el siguiente? Ignorancia. ¿Por qué podríamos decir que se cae en un efecto de ignorancia? Pensemos en todo este año pasado que ha transcurrido de pandemia. ¿Qué pasó al inicio? Sí, hubo una serie de comunicados a nivel mundial
está pasando esto, estas son las indicaciones, se tiene que hacer esto. Muy claro, ¿verdad? Para nosotros que escuchamos, que hablamos, y aún así algunos quizás no nos quedó muy claro estas normas de salud, pero bueno, ahí estaba. ¿Qué empezó a pasar con la comunidad sorda? Para quienes supieron y para quienes no supieron, quizás la mayoría de la población no supo, en algún momento la organización mundial de sordos levantó la mano, envía un comunicado, un oficio ante ONU, ante OMS, y dice, ¿qué pasa con la comunidad sorda? ¿Por qué no nos dicen qué es lo que está pasando? ¿Cómo se les iba a decir? ¿En estos idiomas orales comunes, convencionales? No. Se les tenía que avisar en su lengua materna, en la que utilizaran en su país. No sé si algunos de ustedes se dieron cuenta cuánto tiempo tardó desde que hubo el anuncio, el comunicado oficial aquí en México, por ahí a mediados de marzo, hasta el momento en que sí, a nivel nacional se empezaron a ver por aquí y por allá intérpretes, videos interpretados en lengua de señas mexicana. Pasaron varios meses y aún así muchos faltaron, ¿sí? Muchos comunicados faltaron, están faltando aún todavía. Eso deja en vulnerabilidad, en ignorancia a la persona sorda que no tiene nada más que su lengua materna para comunicarse y saber qué está pasando alrededor de él, ¿sí? Ese es el efecto negativo por no utilizar lengua de señas mexicana. Estos 5 son los principales a los que se afecta a la comunidad sorda. Pasemos al siguiente punto. ¿Por qué debemos utilizarla? Y vamos a valernos de este semáforo donde lo rojo es lo nulo en lo que está pasando actualmente. Lo naranja vamos a tomarlo como algo regular que se está haciendo, se está trabajando. Lo verde, algo que sí, que se está haciendo, pero aún es deficiente, le falta, necesita correcciones, y algo verde que sí, es óptimo, se está haciendo y se está haciendo bien. Estos puntos están en un color bastante poco legible, ¿verdad? Pero bueno, el punto número 1, se los voy describiendo. Ahorita ustedes se encuentran tal vez en una condición de baja visión. Algo así se sienten las personas de baja visión o con discapacidad visual cuando no pueden ver lo que se está presentando en sus pantallas, pero voy a utilizar una técnica que se tiene que hacer con estas personas. Se los voy a ir describiendo. El punto número 1, la primera parte marcada en color amarillo, recuerden lo que les comenté del semáforo, se encuentra la educación básica y la educación media. Sí, hay centros educativos donde la educación básica, la educación media, se están disponiendo herramientas, ajustes razonables para que la persona sorda, a través de lengua de señas mexicana, tenga acceso a la educación. En un color naranja tenemos la educación media superior. Está mal ahí está muy poca, muy escasa. Pero ¿qué pasa en la superior y posgrado? La tenemos en un color rojo. Como les decía, aunque tenemos estas 3 o 4 instituciones de educación superior a nivel nacional, pues nos deja en un porcentaje nulo. No hay accesibilidad a través de lengua de señas mexicana para personas sordas. En el punto número 2 tenemos en un color amarillo trabajo o empleo. Sí, hay acceso, pero está deficiente. Falta tanto de la academia, del sector privado, público, sectores de trabajo. Falta. En el punto número 3 tenemos en un llamativo color rojo, salud. Sí, en el ámbito de la salud no tenemos profesionales formados con lengua de señas mexicana. No hay. Hay quienes ya, una vez ejerciendo su profesión, tal vez se encontraron con una persona sorda o tienen un familiar sordo y empiezan a aprender lengua de señas mexicana.
por la circunstancia en la que se encontraron. Pero a diferencia de algunos de ustedes que se están formando en educación especial y están quizás ahí tomando parte de lengua de señas mexicana, en salud no tenemos eso. No hay ni siquiera una unidad de aprendizaje en el sector salud. El punto número 4, en un color naranja tenemos a la familia. ¿Por qué en un color naranja? Casi nulo, casi tirándole a rojo. Porque aquí entran varios aspectos, desde lo social, desde lo psicosocial, lo familiar y lo educativo. En el entorno familiar, si es una familia de 2 padres oyentes que tuvieron un hijo o una hija sorda, son muy pocos los padres y madres de familia que llevan a su hijo a una comunidad de sordos, a una asociación, a una escuela donde primero que nada le enseñen lengua de señas y ellos como padres aprendan lengua de señas. Son muy pocos. Hijos sordos de padres sordos, ahí sí se sacan la lotería porque sus padres le enseñan de primera instancia la lengua de señas mexicana y llegan a una escuela sabiendo lengua de señas mexicana. Ya ahí después, bueno, se tocan con el tema educativo, pero eso ya es otro cantar. En el tema familiar es complicado. De hecho, la mayoría de quienes nacen en condición de sordera vienen de un entorno familiar donde el resto de su familia es oyente. Y el acceso a la lengua de señas mexicana es casi nulo. Por eso se queda el entorno de familia en un color naranja. Ahora tenemos en el punto número 5, en un color amarillo, seguridad, y en un color naranja, justicia. ¿Por qué lo separamos en dos colores diferentes? Bueno, en el ámbito de seguridad, cada vez más se pueden encontrar lugares de acceso a la justicia donde puede haber la atención. Se puede llamar un intérprete y hay la atención. Aún es deficiente, pero puede haberlo. Ya el tema de justicia, ya hablamos de un término donde inicia el juicio o un tema judicial en un juzgado en adelante, ahí es más complicado. Es más complicado. Es muy fácil encontrar a una persona que le brinde soporte en lengua de señas mexicana, a una persona que va y presenta su denuncia o que le pide ayuda a un policía o una policía en la calle. ¿Es fácil encontrarlo? Sí, más fácil. Ahorita les digo por qué. Profesionales intérpretes de lengua de señas mexicana enfocados o especializados o que puedan atender un proceso jurídico judicial ya dentro de un juzgado, ahí el porcentaje baja todavía más. Ahí no puede ir el hermano del sordo, la hermana del sordo, la mamá, el hijo. Ahí es más un tema más crítico, más complicado, ¿sí? Por eso el tema ya de justicia, la impartición de justicia, se queda en un color naranja. Y bien, hasta este momento, esto es lo que tenemos, ¿sí? Tenemos objetivos claros de desarrollo a nivel mundial, marcados, establecidos, que se tienen que cumplir. Tenemos el contexto donde sociedad, gobierno, academia, poco ha hecho para la accesibilidad, el uso de lengua de señas mexicana e integración de comunidad sorda, inclusión en todos los aspectos de su vida. Tenemos estas dos vertientes. La pregunta es, ¿qué podrías hacer tú que te estás preparando para ser un profesional en el ámbito que te estás formando? Un abogado, un enfermero, enfermera, médico, médica, docente. En la profesión que tú te estás formando, ¿tú podrías hacer la diferencia? ¿O tienes que esperar a que desde arriba, sociedad, gobierno, academia, hagan algo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Crees que tú, como una minúscula parte de la sociedad, puedas hacer algo para abonar al cumplimiento de esos objetivos del desarrollo? ¿Sí?
Claro que lo puedes hacer. ¿Cómo? Les voy a poner un ejemplo. Un intérprete, cualquiera de nosotros que fungimos como intérpretes, hay intérpretes de conferencias que totalmente se dedican a interpretación de conferencias. Es un ámbito general, muy ambiguo, ¿sí? Prepararse para ser intérprete de conferencias, digamos que es sencillo, ¿sí? Sencillo entre comillas, porque requiere, sí, requiere profundización en investigación, en preparación, cumplir requisitos, características muy claras para un intérprete profesional. Pero, ¿qué pasa si este intérprete que únicamente se ha dedicado a conferencias o a temas de enlace, de ayudarle a un sordo, quiere pasar a un ámbito muy específico? Ejemplo, al ámbito jurídico. ¿Qué tendría que hacer? Sí, ya se pudo haber desarrollado como profesional intérprete, ser muy buena persona, profesional intérprete en una conferencia, pero al momento de pasar a un ámbito jurídico, es muy diferente el lenguaje técnico que se puede utilizar en una conferencia, donde pueden hablar de cualquier tema, a un juzgado, donde se tienen que atender diversos temas, donde puede encontrarse con cualquier sordo de cualquier grado o nivel de uso de lengua de señas mexicana, y tiene que trabajar ahí. La persona, para pasar de aquí a acá, se tiene que profesionalizar a este ámbito específico, ¿sí? Puede quizás pasar de aquí para acá, así nada más, pero en algún momento se va a topar con barreras si no se profesionaliza, si no se enfoca, si no investiga, si no estudia, si no participa en foros, en investigaciones, en lecturas específicas de ámbitos jurídicos, ¿verdad? Les voy a contar otro ejemplo. Y esto es de una colega que en algún momento fue compañera de trabajo. Ella es optometrista, muy buena, profesional en su ámbito, experta especializada en baja visión. En algún momento, ella trascendió a su calidad de servicio. ¿Cómo? Llega una persona sorda a atención oftalmológica o de su ramo de trabajo. ¿Qué haría esta persona? En primera instancia, conseguir un intérprete, ¿no? Pero ¿qué hizo después esta persona? Dijo, voy a aprender lengua de señas. Y hasta el momento, hasta el día de hoy, la comunidad sorda le busca porque persona sorda que llega a solicitar un servicio médico en oftalmología con esta persona puede ser atendida sin la necesidad de un mediador. Eso hace la diferencia en un profesional, ¿sí? No tuvo que tomar un doctorado, una maestría en lengua de señas mexicana para ser una persona oftalmóloga especializada en atención a comunidad sorda. No, se acercó a la comunidad sorda, aprendió y ahora su profesión la puede desarrollar con total inclusión a la comunidad sorda. Y es esto precisamente, un desarrollo estratégico. Estrategia. ¿Qué es la estrategia? Bueno, la estrategia, en alguno de sus acepciones que nos indica la Real Academia Española, es un proceso regulable, un conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. La estrategia es un mecanismo que nos ayuda a tener un mejor orden en las decisiones que tomamos para tener un objetivo concreto. Y en este tema que estamos abordando, ¿cuál es nuestro objetivo? El desarrollo sustentable de la sociedad. Ya tenemos ese objetivo. ¿Qué hay que hacer? ¿O qué podríamos hacer? El segundo punto, necesitamos de una metodología. Y aquí voy a hacer una pausa. Si bien hay estrategias que toman en cuenta el beneficio de la comunidad sorda,
siendo positivos, el 50% de la planeación, de la metodología de estas estrategias que son para beneficio de la persona con discapacidad de la comunidad sorda, se toma en cuenta a la comunidad sorda. Siendo positivos en un 50% de estas estrategias. ¿Qué implica el tomar en cuenta a la comunidad sorda? Bueno, que haya un equipo interdisciplinario, que haya miembros representantes de la comunidad sorda en esta planeación, en esta metodología, en esta estrategia que se requiere implementar para que sea el beneficio del servicio, de la profesión, del programa educativo, de lo que sea, para la comunidad sorda. Se requiere eso. ¿Por qué? Como bien dijimos, ellos tienen su lengua materna, ellos tienen su cultura muy diferente en algunas características a lo que nosotros consideramos como nuestra cultura, como personas hablantes del español. Por eso se les necesita, se requiere de su opinión, de su voto, ¿sí? El tercer punto, entra la planificación. La planificación es donde se reúne esta metodología, este constructo entre academia, gobierno, sociedad civil, personas sordas, donde esto se integra a un cronograma para llegar a un objetivo. Esto sería un desarrollo multidimensional, muy estratégico, de beneficio a la comunidad sorda. Pregunta. Esta pregunta va para ustedes que son docentes en alguna de las licenciaturas que están aquí presentes. ¿Qué podrían hacer ustedes? ¿Qué desarrollo podrían hacer ustedes para que, sí, es muy difícil pensar que a corto plazo se construya, pero que a un plazo mediano, un plazo razonable, en sus ámbitos se pudiera construir una estrategia, una metodología que sea de utilidad para la comunidad sorda, desde la institución donde trabajan, o si lo hacen de forma privada, en una asociación, en un colegio, o en su profesión, si la desarrollan de forma privada, ¿qué podrían hacer ustedes para que sus servicios integren, incluyan a la comunidad sorda, sean de beneficio para estas personas? Que en sus programas de estudio, a su alumnado, ya se formen a profesionales capaces de interactuar con cualquier persona en México, sea oyente o sorda. ¿Cómo podrían integrar una estrategia? El día de ayer, si no mal recuerdo, la doctora Cristina nos compartió una publicación por ahí de la Universidad Autónoma Metropolitana, si no me equivoco en el nombre, de una propuesta que hicieron ahí en la universidad. La propuesta pretendía integrar dentro de cierta licenciatura en traducción una unidad de aprendizaje que desarrolla la lengua de señas mexicana. Una buena iniciativa, de verdad, algo muy positivo. Si bien son cosas que se tienen que dialogar, detallar, mejorar, sin embargo, ahí hay una propuesta. Es un claro ejemplo de que las propuestas son para eso, para mejorar, para trascender, para cambiar, para mejorar todo lo que ahorita conocemos de forma común, cambiar y trascender a un beneficio, a un desarrollo sustentable para toda la sociedad, ¿sí? Aquí me van compartiendo algunas de sus opiniones, algunos de ustedes. Viridiana nos comenta en el preescolar, comparto poco a poco palabras sencillas, los días de la semana, baño, niña, niño, vocales. Excelente, ¿sí? Desde su profesión, desde su trinchera de trabajo, como muchos le mencionan, lo está haciendo. Es excelente. Algo que nos comparte Dafne dice, a través de talleres y capacitaciones. Muy buena propuesta. Es algo que ya hay, ya existe, pero falta. Y aquí falta ¿en qué sentido?
las redes sociales nos podemos encontrar con un sinnúmero de cursos básicos de lengua de señas mexicana. Sin embargo, muy pocos de estos consideran la integración de expertos sordos en lengua de señas mexicana para desarrollar estas capacitaciones y para que sean capacitaciones 100% efectivas, ¿sí? Ahí tiene sus detalles algunos de estos cursos. Rubí nos comparte: soy docente de educación básica en Jalisco. Mi acción es capacitarme en lengua de señas mexicana y llevarlo a mis clases de manera diaria, ir apoyando la familiarización en alumnos oyentes, despertar el interés por aprenderla. Eso es lo que se necesita, ¿sí? Si bien hay un sinnúmero de leyes, normatividad, desde lo internacional hasta lo estatal, hay normativa que nos dicen se tiene que hacer, pero de verdad, como seres humanos que somos, como personas que somos, Anóteme nombre. necesitamos que una ley nos diga qué tenemos que hacer. Es absurdo, ¿no? Pero ahí están, tratando las leyes de regular toda esta normativa, de regular que se haga, porque lamentablemente en la sociedad en la que vivimos las necesitamos. Sin embargo, acciones como estas marcan la diferencia. Teresita nos dice: capacitándome para implementar la lengua de señas mexicana, implementarlos en el grupo, para que los niños se sientan incluidos no solo en el aprendizaje, sino también en el contexto en el que están. Exacto, exactamente. Andrea nos comparte: yo he estado aprendiendo por mi cuenta mediante videos, grupos, amistades. Es un tema que realmente me gusta y como docente me gustaría llevar a cabo la inclusión. De esto se trata esta charla, ¿sí? De eso se trataba, compartir este tema, esta perspectiva multidimensional de todo lo que abarca utilizar o no utilizar la lengua de señas mexicana, del impacto positivo o negativo que puede haber entre usarlo y no usarlo. Entre yo, como persona que me estoy desarrollando en determinada profesión, me lo plantee y diga, ¿lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar? ¿Sí? Es una reflexión interesante para todos aquellos que se están preparando en alguna materia, en alguna licenciatura, ¿sí? Erika nos dice: en el estado de Tlaxcala, la lengua de señas mexicana es una necesidad para la inclusión educativa y en cualquier nivel, incluyendo en la familia. Exacto. Como dijimos, desde la familia, desde el entorno familiar, hay esa necesidad, ¿sí? Falta. Pero con actividades como esta, donde vayamos difundiendo, donde vayamos abriendo esa perspectiva a la realidad en la que vivimos, a de que si esto no se hace, afecta de todas estas muchas otras maneras, pero si se hace, puede beneficiar en un sinfín de maneras. Esto es lo que nos ayuda como personas, independientemente de la profesión en la que nos estemos desarrollando, que al llevarlo a cabo con acciones que pudieran parecer así, simples como yo estoy aprendiendo lengua de señas y la voy a utilizar en mi profesión o en mi ámbito en donde necesito utilizar, acciones que parecen muy pequeñas e insignificantes, repercuten a mayor grado, ¿sí? Ese es el objetivo de esta charla. Ahora, si alguien quiere ir compartiendo en algún punto, bueno, aquí nos comparte Merari. Mi tesis es una propuesta curricular anormales para que mi licenciatura practique con los docentes en escuelas regulares y sean capacitados en lengua de señas mexicana y braille para promover la inclusión. Así es. Se requiere tener más capacitación y talleres donde nosotros como formadores de formadores puedan aprender este lenguaje. Yo tuve una actividad donde los alumnos les puse que hicieran un cartel con palabras sencillas como hola, adiós, niña, niño, alumno, por el tema de la inclusión y lo pusieran en práctica. Es algo que lleva tiempo aprender,
este lenguaje, pero es muy interesante para una comunicación más asertiva. Así es, Cintia. Se trata de eso, de una comunicación asertiva, positiva, correcta. Si esperamos a buscar, a encontrar un intérprete que me vaya a mediar la comunicación de lo que yo necesito proveerle de información a la persona y de lo que la persona necesita decirme, es en el momento en el que estamos ahorita, ¿verdad? Deficiente, con falta de profesionales en eso. Nunca, de verdad, nunca van a ser suficientes los intérpretes. Los intérpretes, ¿qué somos en realidad? Somos en realidad un ajuste razonable, un ajuste temporal. ¿Por qué? Porque cuando estos objetivos del desarrollo lleguen a su culminación, cuando realmente haya una inclusión, una comunicación asertiva, efectiva entre persona oyente y una persona sorda, sí, en algún momento los intérpretes vamos a dejar de ser relevantes, imperativos para que haya esa comunicación. Tal vez se requerirán en momentos muy extraordinarios, pero el día en que eso pase, esa comunicación será 100% asertiva entre nosotros, hablantes, y ellos y ellas, personas sordas, que necesitan tanto nosotros de ellos como ellos de nosotros. ¿Sí? Aquí es equitativo, aquí es a la par. Este compartir información, este dialogar. ¿Sí? ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? El tema de la lengua de señas mexicana, lo que abarca, lo que implica, es lo que se quería compartir, lo que se pretendía compartir con ustedes en este día, de verdad. Espero que haya sido de su interés, les haya ayudado o llevado a una reflexión y que les lleve a una más profundización en el tema, a investigar, a buscar, a promover. Eso es eso nos llevaría a un verdadero cumplimiento de esta charla, ¿sí? Que en algún momento a usted les lleve a desarrollar, a proponer, a intercambiar información, a marcar este cambio. Por aquí me pregunta Jania, ¿cuánto tiempo le tomó dominar lengua de señas mexicana? Bueno, el solo hecho de aprenderla al punto de que no necesitara ayuda o apoyo de alguien más, 2 años. 2 años. Y no fue en una escuela, fue con la comunidad sorda, a través de esa interacción con la comunidad sorda. Llevó tiempo. Al principio sí, con algunas frases sencillas, con palabras muchas, diríamos en español, expresándome poco a poco, corrigiéndome las personas sordas, esto no se dice así, se dice así, en ese orden no, es en este otro. Pues, requirió esa práctica. Ahorita sí se ha facilitado a través de videos, de talleres que uno se puede encontrar fácilmente. Sin embargo, es lo que sí les recomiendo al momento de tomar un curso básico, introductorio. Es importante que en este curso inicial sí se los expliquen con peras y manzanas qué es la lengua de señas mexicana, cómo se utiliza, cuáles son su fonología, cuáles son sus características, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como personas nativas del español o usuarios del español como primera lengua, sí es muy fácil enseñar señas, vocabulario y aprenderlo, memorizarlo, pero como tenemos años, toda nuestra vida de uso del español, si únicamente nos dedicamos a aprender vocabulario sin que nos expliquen cómo se utiliza o qué implicaciones tiene, empezamos a utilizar lo que la comunidad sorda llama español señado. Empezamos a hablar español con señas, ¿sí? Lo cual no es correcto. Es una gramática, como les comentaba al inicio, totalmente diferente, ¿sí? Por eso, en el primer curso que busquen, que tomen, que sí les expliquen muy bien esa parte del cómo, del por qué se usa así, ¿sí? Una vez que tengan muy claro eso, ahora sí,
busquen instructores sordos, si este primero no fue instructor sordo, que sus siguientes instructores sean personas sordas. ¿Por qué? Porque ahora lo que requieren es léxico, es vocabulario, ahora sí, alimentarse de palabras, por así decirle, para que ya teniendo muy claro cómo lo tengo que utilizar, cómo lo voy a utilizar, ahora necesito vocabulario. Y este vocabulario en esos cursos que ahora tomaré con instructores o instructoras sordas, ahí lo voy a practicar y con eso lo voy a desarrollar, lo voy a corregir, lo voy a pulir, ¿sí? Esa sería mi recomendación en cómo deberían de tomar su capacitación, ¿sí? Por aquí pregunta alguien más. Sí, hay un diccionario de la Ciudad de México. Los diccionarios, sí, son útiles, pero como les comentaba, no necesitan únicamente aprender vocabulario. Tienen que tener muy claro primeramente cómo utilizarlo. Cambia hasta la forma en decir las oraciones, la estructura es diferente. Exactamente, tal como lo comentamos. La manera más didáctica para enseñar la lengua de señas mexicana. Bueno, ahí entramos en un tema complicado, pero vocabulario, léxico, cultura, corrección de gramática, quienes mejor lo van a hacer, quienes mejores docentes van a ser, son personas sordas que dominen la lengua de señas mexicana. ¿Por qué? Porque ellos con claridad, con total facilidad les van a enseñar y a corregir para que al momento de que lo aprendan puedan desarrollarlo correctamente. ¿Sí? Sí, habemos personas oyentes que conocemos, que dominamos la lengua de señas mexicana, lo podemos enseñar, pero hasta cierto nivel, hasta cierto grado. ¿Por qué? Porque hasta cierto grado. Aquí entra mucho el criterio de, sí, de cómo se está enseñando, de que la persona que lo está enseñando tenga las capacidades específicas para enseñar la lengua de señas mexicana, tanto las capacidades como los conocimientos. Entonces, si bien una persona oyente, la mayoría de las personas oyentes que empiezan pues sí, a conocer, a aprender lengua de señas mexicana, la adquieren hasta cierto grado, la mayoría de estas personas en algún momento terminan fungiendo como intérpretes de enlace del amigo, del primo, del familiar, este que trabaja aquí, aquí sabe lengua de señas mexicana, agárralo. Algo así es como terminan a veces muchos de estos siendo intérpretes. Pueden empezar a dar una capacitación, pero no será totalmente eficiente. Por eso hay que considerar estas dos características que tenga la persona, tanto oyente, pero especialmente persona sorda, tenga la capacidad lingüística de lengua de señas mexicana, como la capacidad y las aptitudes de ser formador, de ser instructor, de ser docente de la lengua de señas mexicana. También hay implicaciones o diferencias entre enseñar a niños y enseñar a adultos. Es una forma de enseñar muy diferente, ¿sí? Los intérpretes de lengua de señas mexicana tienen alguna preparación en específico para poder ser intérpretes. Alguna preparación en específico. Esto es ambiguo. Se los voy a decir por qué. Lamentablemente, no existe ningún programa académico público o privado de formación, de capacitación de intérpretes de lengua de señas mexicana. Hay intérpretes y traductores en cualquier otra lengua o idioma, pero en lengua de señas mexicana no. No hay aún. Hay en el momento, tengo entendido, una sola licenciatura, que dentro de la licenciatura en traducción, en interpretación de inglés y francés, tengo entendido, integra comunidad de aprendizaje lengua de señas mexicana, pero no específica en lengua de señas mexicana. Eso por un lado. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué preparación? Nosotros dependemos de la preparación, de la formación, de la investigación y el desarrollo del cual se dispone
de la traducción, de la interpretación de otras lenguas. ¿Por qué? Porque la traductología es una rama, es un tronco común de la cual salen las diferentes materias de interpretación o de traducción a los diferentes ámbitos o lenguas de trabajo. Tenemos que investigar en traducción, en interpretación, ¿sí? Desde otras lenguas. Hay muy pocos materiales de estudio en lengua de señas mexicana y los que hay se tienen que investigar, ¿sí? Aún ahora, la mayoría de los intérpretes son de formación empírica. Y por eso es que nuestra formación nos ha llevado más de 5 años. Más de 5 años. Hacen algunos ejercicios con las manos antes, durante o después de interpretar. Imagino que es cansado. Sí, bastante cansado. Cognitiva y físicamente es desgastante. Por ello es que ustedes ven cuando una persona está interpretando más de cierto lapso de tiempo, hay relevos. Hay más de una persona, naturalmente son 2 personas mínimo, de preferencia si son más de 3, 4 horas, ya debe haber 3, 4 personas rolando. ¿Por qué? ¿Por qué los ejercicios? Los otros, al un largo tiempo expresando en lengua de señas algún mensaje, se lastima toda esta parte del brazo, hasta los hombros y la nuca se lastiman, los tendones se lastiman, por lo cual sí necesitamos de ejercicios antes y después. Lo ideal, requerimos terapia ocupacional, terapia física, para que el daño que nos generamos en esta profesión no sea permanente o no nos repercuta en unos 10 años. Lamentablemente pocos intérpretes tenemos el buen hábito de buscar terapia ocupacional o terapia física para toda esa parte del cuerpo. ¿Cuál es la mejor estrategia para aprender LSM? Algunos consejos o tips. Con personas sordas. Con personas sordas. De verdad, como les comentaba al inicio, una de las características de la lengua de señas es que es muy rica en cultura. Ustedes con la lengua de señas mexicana se van a encontrar con variaciones, con diferencias por regiones, por zonas, estados, norte, sur, centro del país. Dentro del mismo centro hay variaciones. Por ello, cercano a ustedes, sí pueden tomar un curso inicial, como les comentaba, en línea virtual, pero si de verdad desean profundizar, profesionalizar su ámbito, su labor, utilizar la lengua de señas ya bien al 100%, con personas sordas cercanas a ustedes. ¿Cercanas en qué sentido? En su región, en su zona, porque es la lengua que van a utilizar. Si se mueven de zona, van a tener que practicar o mejorar o corregir, ahora adaptarse a las características de esa zona, a regionalismos que se pudieran topar. ¿Sí? Entonces, esos son los tips que les recomendaría. Las mejores acciones para iniciar una formación en LSM, comenta José de Jesús Álvarez. Bueno, pues esos puntos que les he comentado. María Elizabeth, soy docente. ¿Qué estrategia nos recomienda para saber cómo apoyar a una persona sorda? De entrada, y la más eficiente, a través de lengua de señas mexicana. Hay grupos de docentes en diversos puntos del país que están desarrollando una metodología de enseñanza del español como segunda lengua a personas sordas. ¿Por qué como segunda lengua? Porque eso se convierte en su segunda lengua, ¿sí? Su principal canal de comunicación ese será la lengua de señas mexicana. Hay personas sordas muy afortunadas que tal vez puedan llegar a aprender a oralizar, que tal vez puedan desde bebés utilizar un implante coclear o auxiliar auditivo, escuchar el español, desarrollar el español. El porcentaje es mínimo, minúsculo. Por eso la gran mayoría de
la comunidad sorda requiere el aprendizaje del español y de cualquier materia a través de lengua de señas mexicana. Es lo ideal, es lo ideal. ¿Cómo concientizar a los compañeros, maestros y al directivo para incluir a las personas con discapacidad? Y aquí es donde es la parte complicada, ¿verdad? Donde quizás algunos de ustedes, si es que ya tenían conocimiento de ese tema, tal vez han topado con piedra. ¿Cómo le propongo a mis compañeros docentes, a mi director, directora, que implementemos lengua de señas? Primero que nada, esto, sí, mostrarles el tema como es, la perspectiva en su impacto de cuando existe y cuando no existe el uso de lengua de señas mexicana, de donde nosotros, desde nuestro ámbito, nuestra profesión, si lo hacemos o no lo hacemos, cómo repercutimos ante la sociedad, no solo a la comunidad sorda, sino ante la sociedad en general. Son estos ejercicios donde se presenta el tema, se abre la perspectiva y se clarifica el por qué se debe utilizar. Gracias, Abigail, por la felicitación, la interesante plática, tus preguntas. Lenguaje de señas, lengua de señas, ¿es considerado un idioma? No, no es idioma. Es un método de comunicación como un idioma, al igual que un idioma, ¿sí? En los métodos de comunicación están considerados idiomas, sea de forma oral o escrito. Ahí entra este método de comunicación a base de un idioma común que conozcamos de cualquier país. Y entra la lengua de señas mexicana como un método de comunicación, ¿sí? Pero este método de comunicación tiene su propia regla gramatical, su propia sintaxis, sus propias características lingüísticas, ¿sí? En ese sentido, es equivalente a cualquier otro idioma que se esté utilizando como método de comunicación. ¿Desde qué edad es recomendable enseñar lengua de señas? Si la personita nació sorda desde bebé, al igual que un bebé desde bebé empieza a escuchar y a conocer el entorno que le rodea a través del sonido, de lo que escucha, y empieza a balbucear, a repetir algunas palabras, desde la infancia, al ser un bebé sordo, al no escuchar, al ver esos movimientos frente a sí, esos reflejos de que este objeto es esto, su mente, primero a través de la imitación, como aprende todo bebé, a través de la imitación, va a empezar a aprender lengua de señas mexicana o la lengua de señas que se esté utilizando en donde esté aprendiendo, ¿sí? Va creciendo en ese contexto familiar donde se esté utilizando una lengua de señas y lo va a desarrollar, va a aprender. Hay una compañera, una colega intérprete que tiene su pequeño de 1 año, 2 años, si no mal recuerdo. Esta colega es hija oyente de padres sordos. Hobbs, le conocemos. Sus padres, al ser sordos los dos abuelos, cuando les toca cuidar al bebé, pues se comunican con el bebé con señas. Ahorita el bebé aprende a diferenciar entre sus papás que sí escuchan y sus abuelos que no escuchan cuando les pide algo, cuando el bebé está pidiendo algo. ¿Cuáles son las diferencias que podemos encontrar con la lengua de señas de otros países? Diferencias. Las diferencias se basan principalmente al léxico, al vocabulario, ¿sí? A ese vocabulario que se está utilizando, su fonología, que son estas características que componen a una seña, ¿sí? Puede cambiar sea la forma que se esté utilizando en la mano, el movimiento que se esté realizando, la expresión incluso en el rostro. Por ejemplo, lengua de señas mexicana y lengua de señas americana, la de Estados Unidos, la forma de preguntar cambia la forma de preguntar, ¿sí?
otras características que compongan esta fonología de la lengua de señas de este país van a cambiar en otro país. Eso es lo que principalmente diferencia. Pregunta Diana Barraza, ¿en qué escuela puedo estudiar lengua de señas? ¿En qué escuela? Bueno, como no sé de qué estado nos estás escribiendo, si seas aquí del estado de Guanajuato o de otro estado, porque hay algunos conectados de otro estado, busca principalmente a la asociación de sordos de tu estado, de tu municipio o localidad cercana a ti. A través de ellos vas a encontrar buena formación de lengua de señas, ¿sí? Soy docente de educación especial, nos comenta Rolando. Considero que aprender desde mi formación en las escuelas normales es fundamental. El aprendizaje desde mi carrera de auditiva y de lenguaje, la dificultad empieza en la falta de actividades de práctica en lengua de señas mexicana dentro de la formación. Si aprendemos vocabulario, pero la falta de práctica dificulta la consolidación del mismo. Exactamente como dice Rolando. Aquí pasa el efecto que les comentaba hace un momento. Pueden encontrar diccionarios, pueden encontrar videos, pueden encontrar cursos básicos de vocabulario. Pero sin práctica, pero sin quien me diga cómo utilizarlo, sin quien me corrija el cómo lo estoy utilizando, efectivamente se encuentran con esta dificultad, como dice Rolando. Por eso, si en algún momento en la institución en la que estudias o en la institución en la que eres docente proponen la integración de un programa de estudios de lengua de señas mexicana, sí es importante que recalquen esto, que haya la práctica, que el programa de formación incluya eso, esos círculos de conversación como se encuentran en otros idiomas. Si no mal recuerdo, la Universidad de Guanajuato ahorita tiene 2 círculos de estudio, no recuerdo si ya aperturaron o están por fecha próxima a aperturar, de 2 idiomas que imparten en la Facultad de Lenguas. Algo similar se requiere precisamente para la lengua de señas mexicana, un círculo de estudio, un círculo de conversación donde haya esta práctica. No es únicamente la enseñanza teórica y práctica de esto es la lengua de señas mexicana y úsalo como Dios te dé a entender. No funciona así. Se requieren esos ciclos, esas sesiones de práctica para mejorarla, corregirla, pulirla y que el instructor de preferencia sea una persona sorda, porque ahí en ese círculo de conversación con personas sordas es donde se pule la lengua de señas mexicana. Y bueno, parece que, no, sí, hay más preguntas. Nos dicen, ya me fui muy abajo. Aquí está. Francisco. Hola, ¿qué tal? No soy docente, pero me gustaría aprender cada vez más porque me gustaría poder apoyar desde el lugar donde estoy. ¿Algún curso que recomiendes para aprender LSM? Misma recomendación, Francisco. Desconozco del lugar de donde nos estés escribiendo. Busca un curso cercano a ti. Puedes empezar, sí, como les comento, con en línea, donde te expliquen muy bien toda la parte introductoria, pero busca algo cercano a ti. Sí, instructores sordos cercanos a ti de preferencia. Jacqueline, en la gramática de LSM debe de ser interpretada empezando por tiempo, lugar, sujeto, complemento, verbo, negación, pregunta. Sí, exactamente es como lo elemental, el orden elemental. Sin embargo, hay variaciones. Hay variaciones y ahí es precisamente por lo que les comento que al momento de que tomen una capacitación les expliquen muy bien, porque no siempre aplica como tal
ese orden en algunos supuestos puede variar, puede cambiar, ¿sí? Simplemente para que se queden con la duda y con más ganas de aprender e investigar. El orden cronológico del suceso, ese es el orden de la sintaxis de la lengua de señas mexicana. Orden cronológico del suceso, ¿sí? Pero les dejo esa duda para que les llame más la atención y con más ganas se metan a investigar, a estudiar, a buscar cursos de capacitación. Me interesa aprender este tipo de lenguaje, nos dice Sánchez. Estaré al pendiente de si nos siguen instruyendo. Les recuerdan que se registren para su asistencia y valorar la actividad, por favor. No se les pase, por ahí está el mensaje en el chat. Gracias, Sánchez, por acompañarnos. Nos acompañaste de la Escuela Normal de Guanajuato. Mayra, a mí me encantaría ampliamente poder ayudar a la difusión de esta lengua. Soy alumna de nivel medio superior, Centro Histórico de Guanajuato. Como proyecto de inclusión, creé un sitio web sobre LSM. Excelente, buen trabajo. Ojalá lo puedas desarrollar y llevar a cabo después en el contacto que se va a compartir, con el que se compartió ahí con ustedes. Pueden preguntar si necesitan el contacto de la comunidad sorda en el estado de Guanajuato. Con todo gusto se los puedo compartir para que los inviten a trabajar en actividades como estas. Y sí, como me preguntas, sí, es una buena idea seguir. Es una muy buena idea seguir, pero te invito a que invites a más personas sordas para que te puedan apoyar en eso. Ángeles Montserrat nos pregunta, ¿considera que las personas oyentes deberían aprender lengua de señas mexicana? Efectivamente. Efectivamente, y yo me atrevo a decir que debe ser una materia incluida de forma adicional desde educación básica. Desde educación básica. ¿A qué piensa que se debe la falta de inclusión de LSM en sordos infantes? Ahí depende de dos cosas. Ambas son del contexto social. El primero, si es hijo o hija de padres oyentes, primero está la parte familiar, psicológica, que necesita atención, porque niño o niña sordo que nace o con cualquier discapacidad es un proceso que tiene que afrontar la familia, el padre, la madre, primeramente. Entrar esa aceptación de la condición con la cual ahora se encuentra. Cuando no hay ese proceso, esa atención, esa búsqueda de apoyo, de ayuda, cuando lo necesitan el 99% de las familias, pasa esto. El niño crece con la costumbre de oralizar o gritonear palabras, características que suelen pasar, ¿no? en las familias, que seguramente algunos de ustedes saben a qué me refiero. El niño o la niña no escucha, pero el papá le habla o la mamá le habla. Eso es parte de lo psicosocial que sucede ahí en el entorno familiar. Para niños sordos, hijos de padres sordos, como les dije hace rato, traen el boleto de la lotería ganado, sus padres les enseñan al 100% la lengua de señas. ¿A qué piensa que se debe la falta de inclusión de... es la misma pregunta, perdón. Alma pregunta, ¿habrá un lugar en el que se pueda acudir para aprender lengua de señas? Personas cercanas me han preguntado, pero desconozco. Bueno, si en la zona o en el lugar en el que resides, vives, desconoces dónde puedas buscar, con todo gusto, en el contacto que se compartió, me pueden preguntar por correo electrónico. Con todo gusto les comparto dónde está alguna asociación cercana a ustedes para que les puedan contactar, ¿sí?
Parece que serían todas las preguntas. Ah, no, sí, hay otra. Bueno, José Eduardo, se cortaron tus preguntas. No las encuentro. A ver si más abajo en el chat están. Preguntan si imparto talleres o curso de lengua de señas mexicana. Sí, los imparto, pero en mi caso hasta cierto nivel. ¿Sí? Después de cierto nivel, yo sí los mando con personas instructoras sordas que tengo contactos, quienes me apoyan para dar seguimiento a la formación de las personas. Pregunta el profesor Rubén, ¿es importante oralizar a un alumno que presenta hipoacusia y tiene aparato auditivo o solo se implementa y se enseña la lengua de señas mexicana como canal comunicativo? Depende. Y aquí depende nuevamente de la característica familiar, social, educativa en la que se haya desarrollado este alumno o esta alumna. Si él o ella creció motivado únicamente a utilizar auxiliar o implante y a escuchar u oralizar, sí, se va a tener que, en el momento de la docencia, va a continuar ese forzar el uso del español, aunque a la persona se le dificulte, aunque pongamos en aprietos en realidad a la persona, porque o no nos alcance a escuchar bien, o no esté entendiendo conceptos del español, o infinidad de circunstancias que puede haber. Lo ideal es lengua de señas mexicana. Sí, será siempre lo ideal. ¿Cómo abordar a una persona con disminución auditiva y sugerir el aprendizaje de la lengua de señas cuando el afectado no quiere reconocer su propia condición? Volvemos a la parte psicosocial. ¿Por qué no quiso reconocer su condición? Porque así creció. Así creció esta persona, concientizado a no usar una lengua de señas, a no usar un método de comunicación a base de señas y bueno, creció condicionado a aprender el español o a tú escuchas poquito, así la haces, órale. Bueno, son personas que, como cualquiera de nosotros, en algún momento podemos requerir ayuda psicológica, ¿sí? Sí, ojo, si la persona detecta, ustedes como, desconozco Elizabeth si eres docente, pero bueno, en el supuesto caso como docente detectan, perdón, una condición de riesgo de la persona, ¿qué hacen? Lo canalizan, ¿verdad? A donde sea necesario. Si la persona, por la condición en la que está, implica riesgo para él, sí, se puede abordar el tema y sugerirle, oye, te invito a que aprendas lengua de señas, que busques ayuda en esto, en esto, en esto. Sí implica ahí una charla y ya enfocándonos a ese tema, sí tendríamos que abordar un tema a cómo habría que abordar esa situación. Ahí los especiales que nos podrían apoyar son los psicólogos o ¿sí? Psicólogos educativos para que nos apoyen a generar eso, una metodología, la forma de yo a esta persona, ¿cómo la podría canalizar? ¿Sí? No existe una metodología, se tiene que crear. En San Miguel Allende, nos comenta Graciela, existe una escuela que pertenece a una asociación que da la enseñanza de lengua de señas mexicana a personas sordas y es casi gratuita, exactamente. Esta escuela que existe en San Miguel Allende es una asociación civil. Esta asociación, a base de cuotas de recuperación, tengo entendido, hay capacitaciones de lengua de señas. Es la única escuela privada, podríamos decirle, para niños y niñas sordas. Hay educación primaria y, si no me equivoco, hasta educación secundaria para niños y niñas sordas. Les enseñan tanto desde lengua de señas mexicana, español y todas las materias de educación básica. Diana Barraza, nos comentas de Guanajuato. Bueno,
no sé si Guanajuato Centro o Guanajuato del Estado, pero sí, con todo gusto te puedo recomendar a Asociación. Ahorita tienen activos únicamente Centro de Educación Especial y Lengua de Señas para Personas Sordas, AC de León. Lo puedes encontrar así en Facebook, Centro de Educación Especial, Escuela de Educación Especial y Lengua de Señas Mexicana para Sordos. Ellos son quienes continuamente tienen cursos de lengua de señas activos. Eduardo, aquí está ya la pregunta de Eduardo. ¿Cómo nos podemos ayudar a una niña o un niño sordo a adquirir el español? Preferentemente a través de lengua de señas mexicana. Y si gustan, también les puedo pasar el contacto de unos docentes que aquí en el estado de Guanajuato están trabajando en esa metodología de la enseñanza del español a niños sordos. ¿Sí? Les puedo compartir también ese contacto. ¿Es necesario derivarlos a educación especial? No, en realidad no. Si como docente en educación regular tienes el dominio de lengua de señas mexicana y tú los puedes atender a través de lengua de señas mexicana, no necesitas mandarlos a educación especial. ¿Cómo podemos acercarnos a la comunidad sorda de nuestro estado? Jalisco. A la comunidad sorda de nuestro estado en Jalisco. Bueno, ahorita, digamos que por cuestiones de pandemia se ha facilitado mucho el contacto a través de los canales de Facebook, principalmente para las comunidades de sordos. Todas las asociaciones existentes ahorita ya en el momento por esta cuestión de transmisión de información tienen registrado su cuenta de asociaciones civiles en Facebook. Entonces, a través de su canal oficial de la comunidad en el estado de Jalisco, los puedes contactar. Puedes entablar comunicación con un usuario de lengua de señas extranjera utilizando lengua de señas mexicana. Sí. Nosotros, oyentes, usuarios de lengua de señas mexicana, no. Es difícil. Tiene ahí su particularidad en la cuestión cultural de las personas sordas. Ellos como personas sordas muy fácilmente sí van a poder hacer ese enlace de comunicación. Para nosotros, usuarios, nosotros oyentes, usuarios de LSM, va a ser muy difícil. De preferencia, aprender o adquirir la otra lengua de señas. Formulario. Eliari, tu respuesta sí, también. Como les comentaba, imparto algunos cursos. Eliari Caoba, imparto algunos cursos, pero les reitero, hasta cierto nivel, de ahí los canalizo únicamente con instructores e instructoras sordas. Viridiana, me gustaría que SEP buscara la opción de que nos orientara en pequeños cursos para aprender. Bueno, eso lo dejo ahí a discreción de el área educativa. ¿Sí? Ese seguimiento se lo dará esa área. L. Hernández, ¿podría darnos un pequeño ejemplo de uso de la gramática en la LSM? Sí, un pequeño ejemplo, bueno. Les puedo decir en español, muchas gracias a todas y todos ustedes por conectarse y espero que el tema haya sido de su beneficio. Si lo digo en español señado, sería así. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias desde el Perú de Trujillo. Gracias por la invitación, maestros. Gracias. Emocionada y contenta de haber recibido este intercambio de experiencias. Muchas bendiciones y que siga adelante y estaremos juntos en este avance tan importante como es de los que menos tienen ese apoyo social. Un abrazo a la distancia y bendiciones, maestro. Bendiciones, maestro,
Luis Jesús también por la invitación. Mis colegas también están muy contentos por esto. Gracias. Gracias por su visita virtual. Saludos. Gracias. Cecilia. Se me fue la idea. Una disculpa. No, Continuaba. Yo les honestamente. diría en lengua de señas, les diría así. Perdón, en español señado. Gracias a todos ustedes, algunos lo han dicho así, por conectarse a la transmisión. Eso sería un español señado. En lengua de señas, no lo voy a decir en español porque me confundiría, no es correcto, lo diría así en lengua de señas. Lo mismo que hace rato dije en español, sería ese mensaje. ¿Por qué, a qué me refería con esto de un orden cronológico? Brevemente se los digo. En el orden que ocurre, lo que yo estoy diciendo, en ese orden se transmite. Si digo, Jaime se sentó en la silla, bueno, un poco más complicado, Jaime se fue a sentar a una silla. Jaime se fue a sentar a una silla. Eso sería en español, ¿no? Si yo digo, Jaime se fue a sentar a una silla, pues no, eso sería un español. ¿En qué orden ocurrió? Primero, ¿a quién nos referimos? A Jaime, ¿verdad? Jaime, ¿qué hizo Jaime? Se fue a sentar a una silla. ¿Qué utilizó? La silla, ¿verdad? A la silla se fue a sentar. ¿Sí? En ese orden ocurrió. Y están estos dos sujetos que están interactuando, el sujeto principal, Jaime, el sujeto, como sujeto secundario, la silla, y entonces, ¿qué pasó entre estos dos sujetos? Él fue y se sentó, ¿sí? A eso me refiero con orden cronológico, ¿sí? No entró un tiempo, sí entró un lugar, entró sujeto, entró objeto, una forma de un segundo sujeto, y hubo la interacción, ¿sí? Un verbo, una interacción. Si añadimos adjetivos, cosas así, bueno, ya son cosas que a fondo tienen que implementar en ese orden, tal y como sucede. ¿Sí? Bueno, parece que serían todas las preguntas. Al correo electrónico que se encuentra ahí, o más bien, mucho más fácil, Luis, ¿me puedes compartir los correos electrónicos de las personas inscritas? Claro que sí, te los organizo y te los mando. Gracias. A Gracias. todas y a todos les voy a enviar tanto la presentación como los contactos dentro del estado de Guanajuato con quienes se pueden, vaya la redundancia, contactar, capacitarse, buscar, investigar, con quién se pueden acercar. Para personas que sean de otro estado, en este correo me pueden responder, yo soy del estado tal, y les puedo indicar con qué asociación se pueden acercar o con qué escuela, si es que existe alguna. ¿Sí? Bueno, terminando en tiempo, al tiempo que habíamos reservado con ustedes de 2 horas, termino mi participación. Muchas gracias por su atención a todas y todos ustedes. Eli, pues ha sido un gustísimo estar contigo, escuchándote, darnos cuenta de toda esta importancia que son los objetivos que tú previste, que estoy seguro que se están cumpliendo al máximo, como ya lo señala la gente que participa. Te habrás dado cuenta de todas las felicitaciones, de todas las muestras emotivas de gusto, de aceptación, de todo esto, y bueno, pues te agradecemos. Organizo inclusive las preguntas por si tuvieras oportunidad de alguna ampliación cuando mandes este mensaje, o podamos hacer un mensaje colectivo.
porque creo que puede ser bastante rico todo esto. Como me llama la atención, aunque lo estoy interpretando, tú me dirás, a partir de lo que ahorita mismo nos expresaste, la importancia de la gesticulación, preguntaba alguien, ¿no? Porque yo lo he visto en la televisión cuando hay una interpretación de un noticiero, este tipo de actividades, conferencias que son muy expresivos, como tú lo has hecho hace un momento. No es nada más el movimiento de las manos, sino justamente también comunicar con la gesticulación, a veces hasta con la sorpresa, el gusto, el disgusto de una situación que estás interpretando con el lenguaje, con la lengua de señas, ¿no? Entonces me parece que eso es interesante de lo que preguntaban. Una duda que me queda y que comparto con algo de lo que aquí me preguntaban también para contigo, es esta parte, qué tan adecuado es o no de poner mensajes escritos con el tipo, como lo puse en el cartel con toda mi ignorancia, con el alfabeto a partir de tipo estas tarjetitas que a veces nos regalan, nos comparten en el autobús. He visto letreros en algunas escuelas, por ejemplo, ¿no? Algo sencillo como de baños, como de salón de clase, primero A, etcétera, que sean esa tarea de hacerlo con estos dibujos. ¿Qué tan adecuado es? Alguien preguntaba, ¿eso se puede considerar escritura? No sé si nos quisieras comentar. Es una excelente, ¿cómo llamarle? Es una excelente propuesta, se me fue el otro concepto, es una excelente propuesta, sí, utilizar las manitas ahí escribiendo. Y aquí viene el pero. Queda en propuesta, ¿ok? ¿Por qué? Como dijimos en la charla, muy pocos sordos tienen acceso al español. Escribir con manitas es igual que escribir en español. El vocabulario, el alfabeto manual, únicamente lo utilizamos para expresar nombres, acotar alguna palabra, algún concepto que no es utilizado en la comunidad sorda o un concepto que se requiere explicar, ¿sí? Únicamente para eso se utiliza el alfabeto, ¿sí? Sí, es de verdad, es muy bonito, muy creativo, lo admito. Ahí las manitas, hay una nueva aplicación que sacaron para escribir los textos con las manitas. Es muy creativo, de verdad. Se reconoce la iniciativa, ya recordé el concepto, la iniciativa para hacer esto. Sin embargo, no es lo ideal, no es lo 100% efectivo. ¿Por qué? Si un sordo que no sabe leer español ve solo las manitas que dice B, A, Ñ, O, ¿qué dice? Sabe. Sabe, ¿sí? Lo ideal es usar pictografía. Seguramente han visto en algunas anuncios de día de tal cosa, Día Internacional de esto o de aquello, han visto a una persona haciendo la seña y con líneas figurando la seña o interpretando de forma gráfica la seña que se está expresando. Eso es lengua de señas ahí gráfica, ahí para que un sordo que no sepa leer español, ve la seña, la entiende al significado que es y ya, ok. ¿Sí? Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, vinculado con eso y por supuesto recordando el icónico caso de Helen Keller, alguien preguntaba de esa comunicación con otra comunidad que es la sordociega, ¿no? ¿Cómo hay esa comunicación por medio de las palmas de la mano con toda la señal? Yo me quedé impresionado de verlo en una conferencia con una persona que dio una plática, pero él era sordociego y estaba comunicándose con una persona hablante a un lado y él era el que expresaba todo, ¿no? Digo, es impactante y es interesante ver que se busca esa comunicación de una manera u otra, ¿no? Me llamó la atención y es parte de, se vincula un poco con algo de lo que por aquí preguntaban. Pues finalmente, y reiterando el agradecimiento
y te menciono este registro de asistencia y de valoración que hicimos, que además nos permitimos preguntarles, y bueno, con lo que tú nos acabas de decir, me salvas el día, porque ahí hay información justamente que solicitan algunas personas que dicen, bueno, sí me interesa formarme, que es parte de lo que les preguntábamos, en diferentes niveles, valoran, como ves, de manera excelente tu participación, el trabajo, la utilidad que se le da a estos contenidos, y llama la atención y es precioso esto de que el 75% aproximadamente son estudiantes, es decir, potencialmente son profesionistas que estarán incidiendo en la inclusión educativa de esta comunidad tan importante y valorándolo desde sus niveles ahora de estudiantes, pero muy próximamente como profesionistas. Eso me parece que es una semilla que se va dejando y que tú aportas en este momento que nos da muchísimos elementos, ¿no? Que nos ayuda bastante. No tuvimos el aforo, a lo mejor nos hubiera complicado más las cosas de lo que se esperaba, la expectativa de la inscripción con más de 700 personas, pero sí llegamos a 300, alrededor de 300, y bueno, todo el agradecimiento de la Universidad de Guanajuato, personal, de la doctora Cristina, de la coordinación de este programa educativo, y de manera simbólica, a reserva de hacértelo llegar por correo y en su momento impreso, lo que sea necesario, te damos este reconocimiento, este agradecimiento por esta conferencia, plática, charla, como tú lo hiciste, muy interactivo y muy horizontal, con el título Lengua de Señas Mexicana, su relevancia desde ámbitos educativos para un desarrollo sostenible, que se realizó, como lo estamos viviendo, a través de Microsoft Teams, el día de hoy, jueves 7 de octubre, con la participación de estudiantes, docentes y personal directivo de instituciones de diferentes lugares de la República Mexicana. Y bueno, como lo mencioné en algún momento, esto en el marco específicamente, y por eso me atrevo a firmar esta constancia, este reconocimiento, agradecimiento de la Unidad de Aprendizaje, Estrategias Pedagógicas y Didácticas para Personas con Barreras para el Aprendizaje y la Participación, en nuestra licenciatura en Educación, programa de nuestra universidad, con la fecha del día de hoy, nuestro lema universitario, la verdad os hará libres, y además de un servidor con la participación, la anuencia, todo el apoyo del doctor Enoc Obed de la Sancha Villa, coordinador de la licenciatura, y como ya decíamos, con todo el reconocimiento y agradecimiento institucional. Eli, pues seguramente esto dará pauta para, como fue tu objetivo y lo que conversamos, para otras actividades, para un seguimiento, para esta sensibilización, concientización, que nos abre muchas puertas y muchas buenas iniciativas. Gracias, gracias, como ya lo estás viendo también de manera abrumadora en el chat, y no sabía que se había conectado colegas de Perú, que también me permití invitar, pero ya viste que de viva voz también agradecieron y estuvieron aquí presentes con toda esta importante participación. Muchas gracias otra vez, Eli. Enhorabuena, y que no sea la primera, o que no sea la única, perdón, sino que sea la primera de muchas otras iniciativas tuyas. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a la Universidad de Guanajuato, por la apertura. Y gracias también a todos nuestros participantes, a los que hasta el momento se mantienen y a todos los que estuvieron en algún momento. Muchas, muchas gracias. Hasta muy pronto. Gracias, maestro. Gracias, Eli. Bueno, si estás ahí. Por aquí nos saluda Salvador, que tuvo